En lo profundo de la sabana africana, donde el sol abrasador convierte la tierra en polvo dorado, un pequeño cachorro de león dio su primer paso fuera de la cueva familiar. Nadie podía imaginar que ese momento de inocencia se transformaría en una pesadilla que haría temblar hasta el más valiente de los corazones. Lo que ocurrió después desafió todas las leyes de la naturaleza y nos recordó que los verdaderos héroes pueden surgir de los lugares más inesperados. El cachorro, con apenas 3 meses de vida, tenía ese pelaje dorado característico de los leones jóvenes, con manchas grises que gradualmente desaparecerían con el tiempo. Sus ojos azules todavía conservaban esa mirada de curiosidad infinita, esa sed de explorar cada rincón de su territorio. Pero la curiosidad, como dicen los sabios, a veces cobra un precio demasiado alto. Y ese día, el pequeño león estaba a punto de pagar el precio más terrible. La manada descansaba bajo la sombra de un baobab centenario cuando el cachorro se alejó, atraído por el sonido del agua corriente. La estación de lluvias había transformado el modesto arroyo en un río furioso, con corrientes tan poderosas que podían arrastrar a un búfalo adulto. Las aguas marrones y turbulentas rugían con una fuerza que hacía eco en todo el valle, pero el pequeño león no entendía el peligro. Lo que sucedió en los siguientes minutos dejó sin aliento a los guías turísticos que presenciaron la escena. El cachorro se acercó al borde del río, fascinado por los remolinos y las burbujas que danzaban en la superficie. Un paso en falso, un terreno húmedo y traicionero, y de repente el aire se llenó con un grito desgarrador que heló la sangre de todos los presentes. El pequeño león cayó al agua helada, sus diminutas patas luchando desesperadamente contra una corriente que lo superaba 1000 veces en fuerza. Mientras era arrastrado río abajo, alejándose cada vez más de su familia, nadie podía predecir quién llegaría al rescate. La respuesta los dejaría sin palabras. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos las historias más increíbles del reino animal, esas que nos recuerdan por qué la naturaleza sigue siendo el mayor espectáculo sobre la Tierra. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos contenido que te hará ver el mundo natural con otros ojos. Hoy les traigo una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el comportamiento animal, una historia de valentía, instinto y compasión que ocurrió en las orillas del río Mara, en Kenia. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. ¿Eres de México? ¿España? ¿Argentina? ¿Colombia? Me encanta saber que tenemos una comunidad tan diversa apasionada por la vida salvaje. Y si este vídeo te emociona, si te hace sentir algo profundo en el corazón, por favor regálanos un like. Nos ayuda enormemente a seguir trayendo estas historias extraordinarias a más personas alrededor del mundo. Créeme cuando te digo que esta historia merece ser compartida, porque lo que vas a presenciar cambiará tu perspectiva sobre la inteligencia animal. La historia que están a punto de escuchar fue documentada por Sarah Michey, una fotógrafa de vida salvaje que llevaba 5 años siguiendo a esta manada particular de leones. Sarah había visto nacimientos, cacerías, peleas territoriales, pero jamás había presenciado algo como lo que ocurrió ese día de marzo, cuando las lluvias convertían la sabana en un paisaje completamente diferente. El protagonista de nuestra historia es un cachorro al que Sarah llamó Simba, en honor al famoso personaje, porque desde el momento en que nació mostró una personalidad audaz y curiosa. Era el más aventurero de su camada de 4 cachorros, siempre el primero en explorar nuevos territorios, siempre el que se metía en problemas. Pero ese día, su curiosidad lo llevó al borde de una tragedia que ninguno de nosotros olvidará. Era un martes por la mañana cuando Sarah llegó a su punto de observación habitual, a unos 100 metros de donde la manada de leonas solía descansar durante las horas más calurosas del día. El sol africano ya comenzaba a calentar la tierra, y el aire vibraba con esa energía característica de la sabana al amanecer. Los pájaros cantaban sus melodías matutinas, las cebras pastaban en la distancia, y todo parecía seguir el ritmo normal de la vida salvaje. La manada estaba compuesta por 3 leonas adultas, 2 machos jóvenes que pronto serían expulsados del grupo, y 4 cachorros de 3 meses que jugaban constantemente entre ellos. Simba, nuestro protagonista, era fácilmente reconocible por una pequeña mancha blanca en su pata delantera izquierda, como si la naturaleza lo hubiera marcado para protagonizar esta historia extraordinaria. Las leonas habían cazado durante la noche, y los restos de un yu yacían a pocos metros de su lugar de descanso. Los cachorros ya habían comido y ahora jugaban esa versión infantil de la cacería, persiguiéndose unos a otros, mordiéndose las orejas, practicando los movimientos que algún día utilizarían para sobrevivir.
Era una escena de paz absoluta, de esa tranquilidad que solo se encuentra en la naturaleza cuando los depredadores están satisfechos. Pero Simba, inquieto como siempre, pronto se aburrió del juego. Sus hermanos estaban cansados y comenzaban a acurrucarse junto a su madre para una siesta, pero él tenía otras ideas. Sus orejas se movieron captando un sonido distante, algo que llamó su atención de manera irresistible. Era el sonido del agua, pero no el goteo suave del pequeño arroyo que conocía, sino algo mucho más poderoso, más salvaje. Sara notó cuando Simba se levantó y comenzó a caminar en dirección opuesta a la manada. Al principio, no le dio importancia. Los cachorros siempre se alejaban un poco, exploraban, pero nunca iban demasiado lejos. Las madres leonas tienen un sentido extraordinario para mantener a sus crías cerca, y un simple gruñido generalmente era suficiente para traerlos de vuelta. Pero ese día, las leonas estaban profundamente dormidas, exhaustas por la cacería nocturna. El cachorro caminó unos 50 metros, luego 100, atravesando la hierba alta que casi lo ocultaba por completo. Sara levantó sus binoculares y comenzó a seguirlo, sintiendo una leve inquietud en su estómago. Había algo en la postura del pequeño león, en su determinación, que le decía que esto era diferente. Tomó su cámara y comenzó a filmar, sin saber que estaba a punto de capturar uno de los momentos más extraordinarios de su carrera. Mientras Simba se acercaba al río, el rugido del agua se volvía cada vez más ensordecedor. Las lluvias de los últimos 3 días habían sido las más intensas en una década, transformando cada arroyo en un torrente peligroso. El río Mara, normalmente un lugar tranquilo donde los animales bebían sin preocupación, se había convertido en una bestia furiosa, con corrientes que alcanzaban velocidades de más de 20 kilómetros por hora. El cachorro llegó al borde del río y se detuvo, fascinado por el espectáculo ante sus ojos. El agua marrón corría con tal fuerza que arrastraba ramas, troncos enteros, incluso piedras grandes que chocaban unas contra otras creando un sonido atronador. Para un cachorro de 3 meses que nunca había visto tanta agua junta, era como descubrir un mundo completamente nuevo, aterrador y hermoso a la vez. Sara, observando desde la distancia, sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Conocía ese río, había visto cómo las corrientes podían cambiar en segundos durante la temporada de lluvias. Sabía que incluso para un león adulto, caer en esas aguas significaba casi una muerte segura. Y allí estaba Simba, a menos de 2 metros del borde, con sus pequeñas patas sobre tierra húmeda y resbaladiza. Lo que sucedió después ocurrió en una fracción de segundo, pero para Sara pareció desarrollarse en cámara lenta. El cachorro dio un paso más hacia el agua, curioso por tocarla con su pata. El suelo bajo sus pies, saturado por las lluvias recientes, cedió como mantequilla. Simba intentó recuperar el equilibrio, sus garras buscando desesperadamente algo sólido donde agarrarse, pero era demasiado tarde. Con un grito agudo que cortó el aire como un cuchillo, el pequeño león desapareció en las aguas turbulentas. El primer pensamiento de Sara fue correr hacia el río, hacer algo, lo que fuera, para salvar al cachorro. Pero su experiencia de años en la sabana le recordó la primera regla de observación de vida salvaje: nunca interferir con la naturaleza. Los humanos no deben involucrarse en el drama natural de la vida y la muerte. Pero mientras veía la pequeña cabeza de Simba aparecer y desaparecer entre las olas, sintió que su corazón se partía en dos. Simba luchaba con una desesperación que solo puede sentir un ser vivo enfrentando su muerte inminente. Sus pequeñas patas se movían frenéticamente, tratando de nadar, pero la corriente era despiadada. Lo giraba, lo sumergía, lo arrastraba como si fuera una simple hoja en el viento. Cada vez que su cabeza emergía del agua, sus ojos azules mostraban un terror absoluto, y sus gemidos débiles se perdían en el rugido del río. La corriente lo llevaba río abajo a una velocidad alarmante. En menos de 30 segundos, ya había recorrido más de 100 metros desde el punto donde cayó. Sara corrió paralela al río, su cámara todavía grabando, sus manos temblando tanto que apenas podía mantenerla estable. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras murmuraba una oración, aunque no era particularmente religiosa. En momentos así, hasta los escépticos buscan algo en que creer. Mientras tanto, en el lugar donde descansaba la manada, una de las leonas despertó sobresaltada. Los instintos maternos son poderosos incluso en el sueño más profundo, y algo le decía que faltaba uno de sus cachorros. Se levantó de un salto, su nariz olfateando el aire, sus ojos escaneando los alrededores.
Los otros 3 cachorros estaban allí, acurrucados juntos, pero el lugar de Simba estaba vacío. La leona emitió un rugido bajo que despertó a toda la manada. Las otras hembras se levantaron inmediatamente, reconociendo la alarma en su voz. Comenzaron a buscar, siguiendo el rastro del cachorro desaparecido, sus poderosas patas moviéndose con urgencia a través de la hierba. Pero iban en dirección contraria al río. El olor de Simba los llevaba hacia donde él había estado hacía minutos, no hacia donde estaba ahora. En el río, Simba comenzaba a debilitarse. El agua helada estaba bajando su temperatura corporal, y sus músculos pequeños e inmaduros no podían mantener el esfuerzo de nadar por mucho tiempo. Su cabeza se hundía con más frecuencia, permanecía bajo el agua por periodos más largos. Sara podía ver que el cachorro estaba perdiendo la batalla, y la impotencia que sentía era como un peso físico aplastando su pecho. Fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Desde las orillas del río, varios animales se habían reunido, atraídos por los gritos del cachorro en peligro. Había cebras, impalas, incluso algunos babuinos que generalmente mantenían una distancia prudente de cualquier felino. Pero en ese momento, parecían unidos por algo más profundo que el miedo instintivo. Observaban al pequeño león luchando por su vida con lo que solo podía describirse como preocupación. Un hipopótamo viejo, con cicatrices de batallas pasadas marcando su piel gris, emergió del agua cerca de donde Simba estaba siendo arrastrado. Los hipopótamos son conocidos por ser territoriales y agresivos, especialmente con los leones que ocasionalmente cazan a sus crías. Sara esperaba lo peor, que el hipopótamo atacara al cachorro vulnerable. Pero en lugar de eso, el enorme animal simplemente observó, sus pequeños ojos siguiendo el movimiento del león bebé. Simba fue arrastrado hacia una sección del río donde las aguas formaban un remolino peligroso. Sara conocía ese lugar. Había visto cómo animales mucho más grandes que el cachorro habían quedado atrapados allí, girando en círculos hasta ahogarse por agotamiento. Era conocido entre los guías locales como el lugar donde el río reclamaba sus víctimas. Y ahora Simba estaba siendo succionado directamente hacia él. El cachorro entró en el remolino y comenzó a girar, su pequeño cuerpo completamente a merced de las fuerzas naturales. Daba vueltas y vueltas, cada rotación sumergiéndolo más profundo. Sara cerró los ojos por un momento, incapaz de seguir mirando. Había documentado la muerte en la naturaleza innumerables veces antes, era parte del ciclo de la vida, pero esto era diferente. Esto era un bebé, una vida que apenas había comenzado, extinguiéndose ante sus ojos de la manera más cruel. Cuando Sara abrió los ojos nuevamente, no podía creer lo que estaba viendo. Desde la orilla opuesta del río, una figura se había lanzado al agua. Al principio, en medio del caos de las olas y la espuma, no pudo identificar qué animal era. Pero cuando la cámara enfocó, su mandíbula literalmente cayó. Era un perro, pero no cualquier perro. Era un pastor alemán grande y poderoso, nadando contra la corriente con una determinación que desafiaba toda lógica. El perro pertenecía a un campamento de conservación ubicado río arriba. Su nombre era Max, y llevaba 3 años trabajando con los guardabosques como perro de rastreo, ayudando a detectar cazadores furtivos y encontrar animales heridos. Pero nunca, en todos sus años de servicio, había hecho algo como esto. Nunca había intentado rescatar a un león, el depredador natural que todos los perros temen instintivamente. Max nadaba con una técnica perfecta, sus patas fuertes cortando el agua, su cabeza manteniéndose por encima de la superficie. Pero incluso para un nadador experimentado como él, la corriente era brutal. Lo empujaba hacia los lados, intentaba arrastrarlo río abajo, pero el perro se negaba a rendirse. Sus ojos estaban fijos en el pequeño león atrapado en el remolino, y había algo en su mirada que Sara reconoció inmediatamente, propósito absoluto. Los guardabosques del campamento, al darse cuenta de que Max había desaparecido, llegaron corriendo a la orilla del río. Al verlo en el agua, gritaron su nombre, le ordenaron que regresara, pero el perro los ignoró por completo. Era como si una fuerza mayor lo impulsara, algo más profundo que el entrenamiento o la obediencia. Era puro instinto, no de cazador, sino de salvador. Simba, mientras tanto, había dejado de luchar casi por completo. Su cabeza apenas se mantenía fuera del agua, sus ojos comenzaban a cerrarse. La hipotermia estaba llevándose su consciencia, y el agotamiento había consumido sus últimas reservas de energía.
En la distancia, las leonas finalmente habían llegado al río, atraídas por el sonido del agua y siguiendo el rastro más fresco de su cachorro. Sus rugidos de angustia llenaron el aire cuando vieron la pequeña forma dorada siendo tragada por las olas. Max llegó al remolino y, por un momento, fue atrapado por la misma fuerza que había capturado a Simba. Giró una, 2 veces, pero su fuerza y experiencia le permitieron nadar hacia el centro en lugar de ser expulsado hacia afuera como los objetos más ligeros. Se acercó al cachorro, y en ese momento, sus miradas se encontraron. El león bebé y el perro, depredador y presa en circunstancias normales, conectaron de una manera que trascendía todas las barreras de especies. Con un movimiento cuidadoso pero firme, Max agarró a Simba por la piel suelta de su cuello, exactamente como una madre leona llevaría a su cachorro. El pequeño león no resistió, no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente se dejó llevar, confiando su vida a este extraño que había aparecido de la nada. Era un acto de rendición, pero también de fe, si es que los animales pueden tener tal cosa. Ahora venía la parte más difícil. Max tenía que sacar a ambos del remolino y luego nadar contra la corriente hasta la orilla. Con el peso adicional del cachorro, la tarea parecía imposible. Sara, todavía filmando con manos temblorosas, murmuró: «Vamos, chico, tú puedes». Los guardabosques en la orilla habían quedado paralizados por la escena, olvidando por un momento que debían estar llamando a su perro de vuelta. Max nadó con una fuerza que parecía sobrenatural. Sus patas se movían como pistones, impulsándolo hacia adelante centímetro a centímetro. El cachorro colgaba de su boca, inmóvil, y Sara no podía saber si todavía estaba vivo. El tiempo parecía haberse detenido. Los animales en la orilla observaban en silencio. Las leonas habían dejado de rugir, como si entendieran que cualquier distracción podría ser fatal. Lentamente, terriblemente lento, Max comenzó a avanzar. El remolino lo liberó, y aunque la corriente seguía siendo fuerte, ahora tenía una oportunidad. Nadó en diagonal, usando el flujo del agua a su favor en lugar de luchar directamente contra él. Era la técnica que los nadadores expertos usan en corrientes peligrosas, y de alguna manera, este perro la conocía intuitivamente. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Cada centímetro ganado era una victoria contra la naturaleza furiosa. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 5 minutos, las patas de Max finalmente tocaron el fondo del río. Estaba en aguas menos profundas, aunque la corriente seguía siendo peligrosa. Comenzó a caminar, medio nadando, medio arrastrándose, con Simba todavía sujeto firmemente en su boca. El perro temblaba de agotamiento, sus músculos gritaban de dolor, pero se negaba a soltar su preciosa carga. Las leonas habían corrido paralelas al río, siguiendo el progreso de Max. Ahora estaban en la orilla más cercana, a solo 20 metros de donde el perro emergería. Sara sintió un nuevo tipo de terror. ¿Qué harían las leonas cuando Max saliera del agua? ¿Verían a su cachorro y a un perro, un animal que naturalmente cazarían? ¿Atacarían al héroe que acababa de salvar a su bebé? Max llegó a la orilla y salió del agua, sus patas apenas sosteniéndolo. Colocó suavemente a Simba en el suelo, en un pequeño parche de hierba seca. El cachorro yacía completamente inmóvil, sus ojos cerrados, su pequeño pecho sin movimiento aparente. Max comenzó a lamer su cara, empujándolo suavemente con su nariz, intentando reanimarlo como haría con sus propios cachorros. Era un gesto de ternura pura, imposible de fingir. Los guardabosques finalmente reaccionaron y comenzaron a correr hacia donde estaba Max, gritando instrucciones unos a otros en suajili. Pero se detuvieron en seco cuando vieron a las leonas acercándose desde el otro lado. La situación era extraordinariamente peligrosa. Estaban a punto de presenciar un enfrentamiento entre leonas protegiendo a su cachorro y humanos intentando recuperar a su perro. Nadie sabía cómo terminaría esto. La leona madre llegó primero, sus ojos fijos en la pequeña forma dorada tendida en la hierba. Se acercó lentamente, cautelosamente, pero no con la postura agresiva que Sara esperaba. Más bien, había algo casi reverente en su aproximación. Max se hizo a un lado, pero no huyó. Se quedó allí, temblando de frío y agotamiento, observando mientras la leona se acercaba a su cachorro. La leona olfateó a Simba, su nariz recorriendo todo su cuerpo. Luego, con una ternura que rompió el corazón de todos los presentes, comenzó a lamerlo, tal como Max había hecho momentos antes.
Su lengua áspera masajeaba el pequeño cuerpo, estimulando la circulación, calentándolo. Los segundos pasaban como horas. El cachorro seguía sin moverse. Y entonces, un milagro. Simba tosió, expulsando agua de sus pulmones. Su pequeño cuerpo se sacudió con el esfuerzo, y sus ojos se abrieron, confundidos y asustados. Estaba vivo. Contra todas las probabilidades, el pequeño león había sobrevivido. Sara comenzó a llorar abiertamente, sin importarle las lágrimas que corrían por sus mejillas. Los guardabosques vitorearon. Incluso los animales salvajes en la orilla parecían compartir un momento de alivio colectivo. La leona continuó lamiendo a su cachorro, y luego hizo algo que nadie había visto jamás. Se volvió hacia Max, quien todavía estaba sentado a pocos metros de distancia, y lo observó directamente a los ojos. No había agresión en su mirada, no había amenaza. En cambio, había algo que solo podía describirse como reconocimiento. Era como si entendiera lo que el perro había hecho, como si estuviera expresando gratitud de la única manera que sabía. Max, mostrando una valentía extraordinaria o quizás solo agotamiento extremo, no apartó la mirada. Los dos animales se observaron durante varios segundos, un momento de conexión entre especies que desafiaba toda explicación científica. Era algo primitivo y hermoso, un recordatorio de que la compasión y la gratitud no son exclusivas de los humanos. Finalmente, la leona agarró suavemente a Simba por el cuello, de la misma manera que Max lo había hecho, y comenzó a retroceder hacia donde esperaban las otras leonas. Se movió lentamente, sin quitarle los ojos de encima al perro, pero no de forma amenazante. Era más como asegurarse de que Max estuviera bien, de que el héroe que había salvado a su cachorro estuviera a salvo. Los guardabosques aprovecharon el momento para acercarse a Max. Lo envolvieron en mantas térmicas y comenzaron a revisar si tenía heridas. Milagrosamente, aparte del agotamiento y el frío, el perro estaba bien. Lo cargaron y comenzaron el camino de regreso al campamento, pero Max mantenía su cabeza girada, observando cómo la familia de leones se alejaba con Simba a salvo entre ellos, mientras Sara revisaba las grabaciones de lo que había presenciado, su mente bullía con preguntas. ¿Qué había impulsado a Max a lanzarse al agua para salvar a un león, un animal que representa todo lo que los perros temen evolutivamente? Los científicos que estudian comportamiento animal llevan décadas debatiendo sobre la capacidad de los animales para la empatía, la compasión y el altruismo, y lo que acababa de documentar era evidencia poderosa de que estas cualidades no son exclusivamente humanas. El Dr. James Thornton, un etólogo de la Universidad de Oxford que más tarde analizó el vídeo, ofreció varias teorías. La primera era que Max había confundido los gritos de angustia del cachorro con los de un perro joven en problemas, y su instinto protector se había activado antes de que su cerebro pudiera procesar que se trataba de un león. Era una explicación plausible pero no completamente satisfactoria, ya que Max había tenido varios segundos para ver claramente que estaba rescatando. La segunda teoría era más profunda y perturbadora para quienes creen en la excepcionalidad humana. Según Thornton, los mamíferos sociales como los perros han desarrollado circuitos neuronales para la empatía porque son esenciales para la supervivencia del grupo. Cuando ven a otro mamífero en peligro, especialmente uno joven, estos circuitos se activan automáticamente, produciendo un impulso de ayudar que puede superar incluso el miedo a los depredadores. Pero había un tercer factor que Sara consideraba crucial, la experiencia personal de Max. El perro había sido rescatado de cachorro de una situación de abuso, salvado por los mismos guardabosques con quienes ahora trabajaba. Había experimentado de primera mano lo que significaba estar en peligro mortal y ser salvado. ¿Era posible que recordara esa experiencia y quisiera ofrecer el mismo regalo de vida a otro ser en problemas? Los científicos debaten si los animales pueden tener tales recuerdos emocionales complejos, pero Sara estaba convencida de ello. En los días siguientes al rescate, la historia se volvió viral en las redes sociales. El vídeo de Sara fue visto por millones de personas alrededor del mundo. Los comentarios eran abrumadoramente emotivos. Personas de todos los países y culturas se sintieron movidas por lo que habían presenciado. Algunos lo vieron como prueba de que existe una bondad fundamental en la naturaleza. Otros lo interpretaron espiritualmente, como un signo de que la compasión trasciende todas las fronteras. El campamento de conservación donde trabajaba Max fue inundado con donaciones. Miles de personas querían apoyar el trabajo que hacían, pero más que eso, querían honrar al perro héroe que había arriesgado su vida por un cachorro león.
Se estableció un fondo especial en nombre de Max, dedicado a programas de rescate de vida silvestre en toda África Oriental. En cierto modo, el acto heroico de un perro estaba ayudando a salvar a cientos de otros animales. Sarah misma se encontró reflexionando sobre el significado más profundo de lo que había presenciado. Como documentalista de naturaleza, había sido entrenada para observar sin juzgar, para ver el comportamiento animal como el resultado de instintos y evolución, no como actos morales. Pero después de ese día, su perspectiva cambió. Comenzó a ver que la línea entre humanos y animales, entre razón e instinto, entre supervivencia y moralidad, era mucho más borrosa de lo que había creído. Hubo también críticos, por supuesto. Algunos argumentaron que estaba mal romantizar el comportamiento animal, que Max simplemente había actuado por instinto sin ninguna comprensión real de lo que hacía. Otros dijeron que era peligroso entrenar perros cerca de vida salvaje porque podría resultar en situaciones donde tanto los perros como los animales salvajes terminaran heridos. Eran argumentos válidos, pero Sarah sentía que perdían el punto esencial. El punto, según Sarah, no era si Max entendía filosóficamente lo que estaba haciendo o si había calculado racionalmente los riesgos. El punto era que en un momento de necesidad absoluta, un ser vivo había respondido al sufrimiento de otro, cruzando todas las barreras de especie y superando el miedo instintivo para ofrecer ayuda. Ya sea que llamemos a eso instinto o compasión o algo entre medio, el resultado fue el mismo, una vida salvada. Mientras el mundo debatía el significado del rescate, en la sabana africana la vida continuaba. Simba se recuperó completamente de su terrible experiencia. En los días siguientes, Sarah notó que el cachorro parecía más cauteloso cerca del agua, pero también más valiente en otras áreas. Era como si su cepillo con la muerte le hubiera dado una nueva apreciación por la vida. Jugaba con más intensidad, exploraba con más curiosidad, vivía con más plenitud. Y Max, el héroe de 4 patas, regresó a su trabajo rutinario con los guardabosques. No parecía entender por qué de repente era famoso, por qué tantas personas venían al campamento solo para verlo y fotografiarlo. Seguía siendo el mismo perro leal y trabajador de siempre, haciendo su trabajo día tras día. Pero para quienes lo conocían, había algo diferente en sus ojos, una profundidad que no había estado allí antes, como si él también hubiera sido transformado por lo que había hecho. 3 meses después del rescate, Sarah regresó a la sabana para continuar su documentación de la manada de leones. Simba había crecido considerablemente, su pelaje más oscuro, su cuerpo más fuerte. Ya no era el cachorro diminuto que había caído al río, pero todavía conservaba esa mancha blanca en su pata que lo hacía inconfundible. Cuando Sarah lo vio por primera vez, sintió como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo. La manada había prosperado en esos meses. Las leonas habían realizado varias cacerías exitosas, y todos los cachorros estaban sanos y creciendo bien. Pero Sarah notó algo peculiar en el comportamiento de Simba. Mientras sus hermanos mostraban el miedo instintivo normal hacia cualquier cosa canina que se acercara, Simba parecía curiosamente indiferente. Una vez, cuando un chacal pasó cerca del grupo, los otros cachorros se escondieron detrás de sus madres, pero Simba simplemente observó con interés, sin miedo. Sarah no podía evitar preguntarse si el cachorro recordaba su rescate. Los científicos dicen que los leones a esa edad no tienen memoria a largo plazo bien desarrollada, que los recuerdos de sus primeros meses se desvanecen rápidamente. Pero había algo en la forma en que Simba reaccionaba a los perros salvajes y chacales que sugería que quizás, solo quizás, guardaba algún recuerdo de aquel día terrible y del perro que le había salvado la vida. El campamento de conservación organizó un evento especial, una reunión entre Max y la familia de Simba, supervisada cuidadosamente y a distancia segura. Los organizadores querían documentar si habría algún reconocimiento entre el cachorro y su salvador. Fue un experimento controversial, algunos científicos argumentaron que era demasiado peligroso y que antropomorfizaba a los animales. Pero la curiosidad era demasiado grande. El encuentro se organizó en un área neutral, con Max contenido detrás de una cerca segura pero visible, y las leonas con sus cachorros a unos 50 metros de distancia. Al principio, las leonas se pusieron tensas, sus instintos de protección activándose ante la presencia del perro. Pero Simba hizo algo extraordinario. Se separó de sus hermanos y caminó hacia adelante, observando fijamente a Max. Max también había notado a los leones. Sus orejas se levantaron, su cola comenzó a moverse. Cuando vio a Simba acercándose, el perro se puso de pie, su cuerpo temblando con emoción.
No era el comportamiento que mostraría ante cualquier león. Había algo más allí, una conexión que incluso los observadores más escépticos no podían negar. Los dos animales se observaron a través de la distancia, y el tiempo pareció detenerse nuevamente. Por supuesto, no hubo un reencuentro dramático. Las madres leonas no permitirían que su cachorro se acercara más a un perro, sin importar las circunstancias del pasado. Y los guardabosques no arriesgarían la seguridad de Max permitiéndole acercarse a leones adultos. Pero ese momento de reconocimiento mutuo fue suficiente. Fue documentado, analizado, y discutido en conferencias científicas durante años. La historia de Max y Simba comenzó a ser usada en programas educativos alrededor del mundo. En escuelas, los maestros la utilizaban para enseñar a los niños sobre empatía, valentía y cómo el heroísmo puede venir de los lugares más inesperados. En universidades, se convirtió en un caso de estudio para etólogos y psicólogos cognitivos que estudiaban el comportamiento social en mamíferos no humanos. Sara escribió un libro sobre su experiencia, titulado Cuando las especies se encuentran, una historia de valentía en la sabana. El libro no solo documentaba el rescate, sino que exploraba preguntas más amplias sobre nuestra relación con los animales, sobre cómo los percibimos y cómo ellos se perciben entre sí. Se convirtió en un bestseller, traducido a más de 30 idiomas, tocando corazones alrededor del globo. Pero más allá de la fama y los libros y los documentales, lo que Sara más valoraba era el cambio que veía en las personas que escuchaban la historia. Recibía cartas de personas diciendo que después de conocer la historia de Max, habían decidido adoptar un perro de refugio. Otros escribían que ahora veían a los animales con nuevos ojos, reconociendo en ellos una profundidad emocional que antes habían negado. 5 años después del rescate, Max y Simba seguían vivos y bien. Max había envejecido graciosamente, su hocico ahora gris, pero todavía trabajaba con los guardabosques, aunque con tareas menos exigentes. Simba se había convertido en un macho joven magnífico, con una melena incipiente y una presencia imponente. Pronto sería expulsado de su manada natal para comenzar su propia aventura, tal como dicta la naturaleza de los leones. La última vez que Sara visitó la región, logró ver a ambos el mismo día, aunque en diferentes lugares. Primero a Max, descansando a la sombra en el campamento, rodeado de nuevos cachorros de perro que él ayudaba a entrenar. Luego a Simba, parado en una roca mirando el horizonte, preparándose para el viaje que pronto emprendería. Ambos supervivientes, ambos más fuertes por lo que habían experimentado, ambos llevando consigo una historia extraordinaria que recordaba al mundo que el heroísmo no conoce límites de especie, y así termina esta historia extraordinaria, un recordatorio poderoso de que la naturaleza es más compleja, más emocional y más maravillosa de lo que a menudo imaginamos. El rescate de Simba por Max no fue solo un momento dramático capturado en vídeo. Fue una ventana a la profundidad de la vida emocional animal, una prueba de que la compasión no es un invento humano sino algo mucho más antiguo y universal. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a compartirla. Cada vez que compartimos historias como esta, estamos ayudando a cambiar la forma en que la sociedad ve y trata a los animales. Estamos construyendo un mundo donde reconocemos que no estamos solos en nuestra capacidad de sentir, de cuidar, de sacrificarnos por otros. Y ese es un mundo mejor para todos los seres vivos que lo habitamos. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble. Si te gustó este contenido, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias extraordinarias del reino animal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has presenciado alguna vez un acto de heroísmo animal? Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos motiva a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan lo especial que es el mundo natural.